Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Buenos días, doctor. Saludos. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Excelente. Muy bien, muy bien. Una semana de diálogo esta. Exactamente, eso Así es importante. El presidente ha convocado a la oposición política para este lunes. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver, claro que sí. Siempre es interesante dialogar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, insistió en que la acusación que realiza el Ministerio Público contra los involucrados en el caso Antipulpo incluirán a más implicados. La acusación tendrá más personas implicadas, eso es un hecho cierto, dijo a la salida de la revisión obligatoria de la medida de coerción de Alexis Medina Sánchez, en el que la jueza ratificó la prisión preventiva de 1 año en la cárcel Najayo Hombres. Berenice aseguró que en este caso la investigación no ha cesado ni un solo segundo y que existen cientos de pruebas que corroboran los hechos graves que no estaban reseñados en la medida de coerción. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno implementará a través del Gabinete de Transformación Digital, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, el plan de conectividad contemplado en la Agenda Digital 2030 mediante el Decreto 527-21. La agenda promete un Internet de banda ancha para conectar a todos los dominicanos, que busca la inclusión social de forma asequible, el cierre de la brecha digital y el desarrollo de una economía digital nacional que contribuya al desarrollo económico y social sostenible. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, anunció el depósito por parte del Fondo Monetario Internacional de una asignación de $457.56 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a $649.05 millones para el apoyo a las reservas internacionales. El depósito se realizó en base a la decisión adoptada por la Junta de Gobernadores del FMI, celebrada el pasado 2 de agosto de los corrientes, sobre la asignación de $456.560 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a cerca de $650.000 millones a los países miembros de esa entidad. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reveló que el gobierno logró reducir el déficit acumulado del sector eléctrico en más de $227 millones durante el primer semestre del año 2021, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Almonte manifestó que esas cifras indican que han hecho una reducción de costos del sector eléctrico, saneamiento de las empresas distribuidoras de electricidad y han elevado el cobro de la energía a los clientes. El Estado Dominicano cuenta con un equipo de última tecnología que determina en hora y media si un cerdo está contagiado con la peste porcina africana. Así lo informó Limber Cruz, ministro de Agricultura, quien recibió el equipo, el cual analiza los fluidos de los cerdos y contribuirá de manera sustancial a la identificación e intervención rápida y oportuna de los focos de contagio. El ministro de Turismo, David Collado, señaló que el sector turístico de la República Dominicana se encuentra en franca recuperación y en ese sentido destacó que para el mes de julio llegaron al país más de 563,000 extranjeros. El funcionario explicó que esto significa un crecimiento cuantioso en comparación al mes de junio, en el que se registró la llegada al país de 462,500 extranjeros. Y en el ámbito internacional, Naciones Unidas lanzó el miércoles un llamamiento para recaudar $187,3 millones para brindar ayuda de emergencia a más de 800,000 personas afectadas por el terremoto del 14 de agosto en Haití. Esos fondos se destinarían a atender necesidades de la población en refugio, agua y saneamiento, salud, alimento, protección y atención temprana tras el terremoto que causó cerca de 2.200 muertos y más de 12,000 heridos. La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, defendió que los ciudadanos afganos evacuados de Afganistán tras la conquista del Talibán sean acogidos como refugiados por otros países.
En un evento virtual organizado por una empresa brasileña de inversiones, Clinton afirmó que viene trabajando con varias ONG y grupos de activistas para retirar el mayor número posible de ciudadanos del país, sobre todo mujeres, en un proceso que calificó como muy peligroso y difícil. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que China está avanzando con sus propias investigaciones sobre el origen del coronavirus causante de la COVID-19 y negó que haya demora en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició la pandemia, a pesar de la reiterada negativa de China a permitir que misiones internacionales participen en esta tarea dentro del país. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Gracias por continuar con nosotros. Bien, el presidente Luis Abinader, en el último discurso que pronunció al país con motivo del primer aniversario de su gestión de gobierno, convocó un diálogo con los líderes políticos de la oposición, representantes de grupos sociales, empresariales, etcétera, etcétera. Bueno, y ya en el transcurso de esta semana se convocó a los líderes políticos a asistir a la sede del Consejo Económico y Social, que si no me equivoco se reúne en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bueno, mañana se va a conocer la agenda que se va a discutir. El presidente había adelantado que son 12, es un paquete de 12 reformas institucionales, pero muy centrada en la preservación de lo que el presidente llama como los logros alcanzados en materia democrática en la República Dominicana. Y cuando pronunciaba el discurso hace una semana, él hacía énfasis en la independencia del Ministerio Público, y para lo cual habrá que hacer una reforma constitucional. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto, doctor, la oposición política, que en este caso la representan el PLD y Fuerza del Pueblo, uno liderado por Danilo Medina y otro por Leonel Fernández, hasta qué punto, en este momento, doctor, esos líderes políticos, esos partidos estén en condiciones de sentarse a dialogar con el gobierno? Para mí esa es la gran interrogante de este diálogo, de esta conversación que está previsto que comience mañana. Claro, mire, la política una vez más se demuestra que es circunstancias. Sí. Cuando se reformó la Constitución en 2010, todo era propicio para los planes del partido gobernante, porque usted sabe que tenía la mayoría absoluta, claro, en las dos cámaras. Hay muchas mayorías que se llaman mayoría especializada, que no es la simple, que se requiere una 3/4 parte, ¿verdad?, del componente del Congreso para aprobar como en aspecto de la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esa Constitución de 2010, con algunos que otros bemoles, fue bastante avanzada para su época, comparada con lo que teníamos anterior a ella, porque ahí hay instituciones que no existían aquí, como eran las altas cortes. De hecho, doctor, y ahí es la crítica de algunas personas, todavía hay leyes que sustentan esa reforma que no se han puesto en ejecución, que no se han aprobado, claro, y la vamos a modificar de nuevo. Claro, es lo que le iba a decir, que yo creo entonces, ante eso, qué bueno que usted señale ese punto, porque ahí coincidimos perfectamente, porque eso implica que es un poco apresurado, entonces, a mi modo de ver, yo como ciudadano de a pie, que estoy en una especie de grada, ¿verdad?, en los breachers, como dicen en el lenguaje boibolero, digo que es un poquito apresurado, porque incluso también el escenario no es tan propicio, porque entonces eso le da a los grupos que tienen poder, porque aquí el poder está repartido, no es como antes, y lo cual es bueno, porque un poder absoluto pues es un poder total y no es bueno. Pero sí, eso le da oportunidad a los contrincantes del gobierno a poner sus condiciones también. Porque, por ejemplo, yo estaba observando que el componente congresual, recuerde que en una reforma constitucional funciona la Asamblea Nacional. Sí. Es la Asamblea, en donde cada congresista tiene el mismo, ¿cómo le llaman? El mismo poder. Claro. El mismo poder, es un voto igualitario. No es igual que cuando usted tenga dos cámaras, el Congreso, ¿verdad?, que tiene 32, etcétera, no es así. Pero lo importante también sería que la clase política de este país, con sus diferentes componentes, comprenda qué es lo que le conviene al país.
Y usted mencionó algo ahí que realmente nos llama la atención, es que hay todavía leyes que no se han aplicado con esa reforma constitucional que se hizo en el 2010 para actualizar, ¿verdad? Para hacer viable la ejecución de eso, de las instituciones que están establecidas ahí. Sí. Hay algunas que son muy correctas, planteadas por el presidente, como es el caso de dejar definitivamente consolidada la independencia del Ministerio Público. Pero que eso no es el único punto tampoco. Lo que pasa es que la gente focaliza. No, son 12 puntos. Por ejemplo, está la transparencia institucional, la reforma policial, reforma laboral, sector transporte, sector eléctrico, salud y seguridad social, transformación digital, modernización del Estado, reforma fiscal integral, sector hidrocarburos, despacho 24 horas y burocracia cero, reforma educativa y sector agua. Es una reforma amplia, son 12 puntos importantísimos para la sociedad. Pero analizar esos 12 puntos con una reforma constitucional, eso te lleva 3 años de debate. Bueno, lo voy a decir. Eso me parece un poco al diálogo que convocó Leonel Fernández a principio de su gestión, que convocó a la sociedad en pleno y se pasó 4 años dialogando, hizo 4 o 5 libros. Bueno, luego muchas de esas cosas se aplicaron en la reforma de 2010, lógicamente, pero nos pasamos un buen tiempo dialogando y conversando. Y lo que uno supone es que cuando los gobernantes llegan, cuando los partidos llegan, llevan un plan que es el que entienden que soluciona los problemas. Pero que, entonces, por ejemplo, la reforma policial, vamos a comenzar a discutir ahora la solución, pero hay una comisión, por ejemplo, doctor, que se conformó, hizo unos estudios, contrató a un organismo de la ONU, rindió un informe con un diagnóstico de lo que ellos entienden que debe ser la reforma policial. Entonces, ahora hay que llevarlo a otro debate. Lógicamente que tú debes producir, para hacer transformación, tú debes producir alianzas, tú debes provocar acuerdos con el liderazgo político nacional, pero yo insisto, la gran pregunta ahora en este momento, ¿es el momento adecuado? Algunos teóricos dicen que para modificar una constitución, para un proceso de reforma, lo mejor es hacerlo muy lejos del proceso electoral. Estamos a 3 años, es lógico. Ahora, con el empuje que está dando el gobierno al proceso de transparencia, de lucha contra la corrupción, que lógicamente implica afectar intereses, implica afectar a agentes de otros partidos y agentes del propio partido. Entonces, tú estás en un momento en que quizás mucha de esa gente no esté en el ánimo de sentarse a dialogar contigo y a decirte, sí, voy a aprobar esto, aunque uno supone, como usted decía, doctor, que lo más importante es lo que importa a la sociedad, no un partido en particular, ¿verdad? Yo supongo que irán a ese diálogo los técnicos y escucharán y se darán su tiempo. Mire, y quizá venga un gran proceso de negociación en el que el gobierno tendrá que ceder muchas cosas importantes, mire, porque nada se da de gratis en este país. Se ha pasado la mayor parte de su vida institucional reformando constituciones y creando leyes que al final de cuentas no han significado nada, porque se sigue manejando la cosa de manera improvisada, ¿verdad? Y haciendo las cosas que prometes una cosa y haces otra. Pero sin embargo, esa temática que plantea el presidente es importante. Lo que pasa es que eso es parte de una especie como de agenda nacional. Sí. No es algo de un partido exclusivamente. Es una agenda nacional, porque ahí están los aspectos básicos. Eso le digo. Elementos muy importantes que deben solucionarse para resolver problemas fundamentales del país. Pero eso ya va a llevar un buen tiempo de debate. Claro, y eso le iba a decir, eso no se resuelve en un periodo de tiempo tan corto. Así. Yo creo que eso puede segmentarse e irse avanzando en la medida que... Porque no es que no lo haga. ¿Y cuándo es que lo vamos a hacer? Tiene que hacerse. Pero uno se pone a buscar la historia de la Constitución de este país y se da cuenta que hemos tenido cantidad de reformas constitucionales increíbles. No solo eso, y el comportamiento de los políticos en el gobierno y en la oposición. Sí. De uno y otros. Claro. Eso. De uno y otros, y cuando llega la campaña es peor. Claro. Entonces, en este momento de esos 12 puntos, el más traumático para los partidos, fuera lo ideal para la sociedad, es el punto del Ministerio Público. Porque los políticos, en su gran mayoría, no le interesa el Ministerio Público Independiente. Eso es decir, mire, yo creo no le interesa bajo ninguna circunstancia. Puede ser un buen escenario para los políticos negociar cosas también.
es que van a negociar cosas. Exacto. Cosas que le Para convengan a ellos. Abinader poder empujar esa reforma, va a tener que negociar. Indudablemente. Y ahí entonces Quiérase o no. Claro. Entonces no van a desperdiciar su oportunidad. Porque usted cree que, por ejemplo, usted escuchó a Leonel Fernández cuando habló. Claro. ¿Qué dijo Leonel? Sí. Se desdijo de muchas cosas que él planteaba en su tiempo de candidato, lógicamente, antes de ejercer el poder. Claro. Incluso le soltaron por ahí 4 o 5 videos cuando él decía que él aspiraba a un ministerio público parecido al de Perú o al de Colombia, porque mientras con total independencia, claro, porque mientras el presidente nombrara o el ejecutivo nombrara, claro, al procurador o al ministerio público, no iba a haber independencia. Exacto. Pero en su discurso de respuesta a la rendición de cuentas de Luis Abinader, porque fue una rendición de cuentas, Leonel dijo todo lo contrario, dijo que no hay que modificar la Constitución, que el Ministerio Público es independiente, que lo establece la Constitución, lo establece la ley, y lo argumentó. Claro, porque además, pero sigue dependiendo del presidente de la República. Claro, se comprende que él tiene que defender también, porque ese proyecto de reforma constitucional es prácticamente la creación de él. Claro. Y él tiene que defenderlo. No solo eso, doctor, que un Ministerio Público independiente va a tocar a mucha gente, claro, muy cercana a Fernández, muy cercana a Danilo, muy cercana incluso a los que están gobernando, claro que porque sí, es que tendrá independencia para actuar. Pero es que a la clase política de este país no le conviene un Ministerio Público independiente. Ni lo van a aprobar, doctor. Ni lo van a aprobar, a menos que hagan un gran pacto en el que tengan que ceder muchas cosas. Pero es que nadie afila el cuchillo para su garganta. Y no se sorprenda, porque para pasar eso, para pasar eso hay que negociar y ceder muchas cosas. Eso solamente pasa en las condiciones del 2010, que se tenían todo a su favor para hacerlo así. Así es, y se pasó lo que se quería pasar. Claro, claro. No todo lo que realmente le interesa Efectivamente, y conviene a la sociedad dominicana para su desarrollo. Vamos a la pausa. Uno de los grandes logros de las actuales autoridades, digamos del gobierno, en sentido amplio, ha sido el control, se puede llamarle así, ¿verdad?, del crecimiento y de los estragos que ha causado esa pandemia, del virus, ¿verdad?, el COVID-19, a tal punto de que es innegable que se ha podido vacunar una extensa gama de la población. Incluso sigue creciendo el número de vacunados en la segunda dosis, porque la de la primera ya prácticamente está casi, ¿verdad?, cubierto. Muy importante. Las cifras estadísticas hablan muy bien, los contagios han bajado mucho, ¿verdad? Hay también un proceso de recuperación económica. Sin embargo, no se puede bajar la guardia, porque hemos estado observando en otras, diríamos, demarcaciones del mundo, ¿verdad?, otros países muy avanzados en materia de salud pública, en los aspectos económicos y políticos, que han tenido que volver para atrás. Ahí estábamos mirando el caso, por ejemplo, que en el mismo Nueva York hay un problema, en New York. Sí. Y en Australia hay una situación que después que estaba controlado todo, que se decía que estaban libres del virus, han vuelto, como dice el pueblo, han echado para atrás, como dicen. Sí. Entonces, habrá que aquí tener mucho cuidado de que entender que no todavía está todo bajo control. Indudablemente, doctor, que la vacunación es el gran paso hacia la solución de este problema. Sí. Mire, como país, nosotros hemos tenido la gran suerte, ¿verdad? Ha habido la gestión que hay que reconocer de parte de las autoridades, primero de conseguir las vacunas y luego de ejecutar todo el proceso. Esa es su responsabilidad, ¿verdad? Y lo han hecho y hay que reconocérselo. Nosotros tenemos 10.9 millones de dosis de vacunas colocadas. Exacto. Hay casi 5 millones de personas que tienen 2 dosis de la vacuna, es decir, que tienen el cuadro completo, es decir, están vacunados. Correcto. Y hay 5.5 millones que tienen una dosis. Y casi 600,000 dominicanos tienen 3 dosis de la vacuna. Y esto sí es importante porque cuando tú puedes decirle al mundo que tiene casi 70% o más del 70% de tu población con más de una dosis y casi el 60% de la población meta con 2 dosis, eso inspira confianza para el inversionista, para el turista que viene.
Y eso manda una señal positiva, ¿verdad?, de tranquilidad, ¿verdad?, para, como decía, para los inversionistas, para el que nos vas a visitar, para la apertura económica. Y yo creo que la gente tiene que valorar eso, porque decía el ministro de Salud Pública que no ha registrado un solo caso de personas afectadas con COVID o internas por COVID-19 o que haya fallecido por COVID-19 con 3 dosis de la vacuna. Cierto. Eso significa, y además hay una reducción significativa de los casos, Sí. de los casos positivos, es decir, la positividad se ha desplomado, y la hospitalización también. Recordemos que nosotros registramos 2.000, 15.000, 13.000 casos diarios de COVID-19, Claro, registramos sí. 20 fallecimientos, Claro, claro. y ahora las estadísticas están por debajo de 300 casos diarios, y además en ocasiones no se reporta ni siquiera fallecimientos, es decir que Cierto. hemos avanzado, y eso no es al azar, eso es producto, a mi modo de entender, de la vacunación, que según los científicos es la clave en este momento, conjuntamente con el uso de mascarilla y una serie de medidas que hay que seguir utilizando para ir poco a poco logrando esa normalidad que teníamos y que necesitamos para poder seguir avanzando como nación, para recuperar los empleos, para que la gente que la pandemia convirtió en pobre se pueda recuperar sus niveles de estabilidad económica, de crecimiento, para que pueda florecer la economía, la familia se pueda volver a juntar, es decir, para que volvamos a la normalidad. Entonces, esa es la clave, doctor, es vacunarse. Claro, pero también hay que dar un crédito al comportamiento de la población. Claro. Porque claro. ha ido cambiando ese enfoque. Claro. Ya uno no ve ese tipo de... Porque la gente al principio no tenía como mucha conciencia de lo que estaba pasando. Pero al ver la realidad, ¿verdad? Al ver la cantidad de gente muerta con problemas, pues como que las cosas han ido... No es que 100%, es lo que uno aspiraría, que todo el mundo fuera, ¿verdad? Pero, porque puede haber también una falsa señal de que todo está bien, porque ese virus no se va por ahora. Claro que Eso no. no es pesimismo. Claro que no. No es pesimismo. Por eso yo decía, doctor, que debemos seguir usando mascarilla Claro. y mantener una serie de medidas Claro. hasta que los hombres de ciencia, ¿verdad?, los investigadores, los que están estudiando el virus, nos digan, ya tenemos la inmunidad de rebaño total, ya se puede actuar con normalidad. Entonces, ¿cómo pasó en 1918 con la gripe? Exacto. Sí. La gente usó mascarilla hasta que fue necesario. Pero le voy a decir algo, es que los virus llegan y no es que ellos desaparecen. No. Ellos lo que pasa es que como que no encuentran ya qué hacer y están tranquilos. Con ellos, esa inmunidad que se habla. Pero yo entiendo que la ciencia médica y farmacéutica está muchísimo más avanzada en el siglo XXI que en el siglo XIX, cuando fue... O en el siglo XX, fue el 18, en el siglo XX, la gripe mal llamada española, porque eso no fue justo que le llamaran así, pero ese es el nombre que se le quedó en la historia. Pero yo entiendo de que tenemos que acostumbrarnos a que eso va a estar un tiempo aquí largo, creando, pero en la medida que la gente vaya teniendo conciencia, pues va a estar inmunizado porque hay muchos virus que llegaron, incluso ni siquiera hubo vacuna contra ellos, pero la gente mantuvo cierta... ¿verdad?, cuidado, protocolo, y pues los virus pasaron sin pena ni gloria. Bueno, yo creo que es importante que sigamos vacunándonos. Va a llegar un momento que van a pedir la tarjeta de vacunación para cualquier actividad que usted vaya a hacer. Entonces hay que estar vacunado primero por su bienestar y de su familia, y segundo para poder hacer cualquier tipo de actividad. Ya lo están pidiendo en otros países. Cierto. Entonces hay que vacunarse y hay que mantener las medidas. Independientemente de que se estén dando aperturas en algunas demarcaciones. Por ejemplo, la Altagracia del Distrito Nacional no hay toque de queda porque superaron el 70% de la vacunación. Es decir, ya la Altagracia va por 88%, el Distrito Nacional está por una cifra parecida. En la Altagracia incluso con una dosis hay 107.7%, eso por la fluctuación de la población. Exacto. Entonces, es decir, luego van a abrir otras provincias, creo que Pedernales y Espaillá están muy avanzados. Pero entonces, ahora sí se va a necesitar de mucha responsabilidad para evitar entonces un rebrote, doctor. Sí, porque hay que evitar rebrotes. Cierto. Entonces hay que actuar con responsabilidad, manteniendo ciertas medidas, uso de mascarilla, etcétera, etcétera, para no retroceder. Así es. Así es. Bueno, doctor, esta semana se dio un diálogo interesante entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos. La Junta ha estado inmersa desde que se instaló bajo la dirección de Román Jaques
inmersa en un proceso de reforma a las leyes electorales de partidos, Sí. van a someter esos proyectos al Congreso Nacional. Primero quisieron presentarse a los partidos políticos. Es interesante porque son leyes fundamentales y parece ser que a través del tiempo se han ido descubriendo ciertas lagunas y ciertas cosas que se entiende se deben modificar. Entonces, bueno, plantearlas a los partidos políticos como se ha hecho para entonces someterla al Congreso. Sin embargo, llama la atención, y a mí me llama la atención como abogado también, de que esa ley, que tenía una serie de contradicciones, ¿verdad? Sí. Inclusive violatorias hasta de la misma Constitución. Porque prohibirme a mí que yo sea candidato, por ejemplo, donde yo califique, no tiene sentido. Bueno, esa es la ley de partidos políticos que la aprobaron rápido, Sí, rápido. sí, eso te digo. Y incluso hubo una cantidad de recursos y le fueron quitando pero ahí artículos que se necesita una Pero ahí es que modificación. voy, que entonces el Constitucional prácticamente se encargó de reformar esa legislación. El constitucional y el electoral. También, sí, el que de electoral. hecho Román Jaques dirigió el electoral, tiene Claro. una gran experiencia. Entonces, yo Imagino entiendo. que recogiendo toda esa modificación que se mandará al Congreso para que tenga Ahora, ya el visto final. Recuerde el largo periplo que tuvo esa ley, esas Sí. dos leyes para ser aprobadas. Bueno, O sea, corre el por- riesgo de que por- venga la otra elección y no haya pasado nada. por los intereses que hay de por Claro. medio, pero ojalá Exacto. vamos a confiar en que los políticos y los partidos representados en el Congreso puedan actuar con la responsabilidad y al nivel de los tiempos, al nivel que demanda la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. El caso Odebrecht ha sido denominado como el juicio del siglo, no solo en República Dominicana, sino también en Brasil, en países de Sudamérica, en todos los países donde tuvo influencia Odebrecht. Pero en República Dominicana el caso se ha estado siguiendo desde hace casi 4 años. Hay 6 imputados y ya se está en la etapa final. Estamos ya en la etapa de presentación de las conclusiones. El Ministerio Público fue el primero en concluir. De hecho, pidió prisión entre 5 y 10 años para cada uno de los imputados, 10 años de prisión para Ángel Rondón, 10 años de prisión para Víctor Díaz Urúa, 7 años para Conrado Pitalúa, para los demás pidió 5 años de prisión y la incautación de los bienes. Bueno, ya esta semana terminaron de concluir su presentación de final los imputados Ángel Rondón y Víctor Díaz Urúa. Ambos imputados concluyeron en que el Ministerio Público no ha logrado demostrar la acusación que le ha hecho y que por ende están pidiendo al juez la absolución, que le devuelvan sus bienes y que se declare la extinción del caso, porque dicen que tiene 4 años, ¿verdad? Es un caso de corrupción. Sí, es interesante. Ahora ven las conclusiones de los otros 4 imputados y nos acercamos a un fallo definitivo del caso Odebrecht, que es el principal escándalo de corrupción de los últimos años en República Dominicana. La propia constructora Odebrecht admitió que pagó $92 millones en sobornos a políticos, a empresarios, a congresistas para lograr el gran poder que tenían en materia de construcción en los gobiernos en los últimos 20 años en la República Dominicana. Entonces, la gente está muy atenta. Lógicamente, no hay el convencimiento de que vaya a haber una sanción real por la dimensión de lo que implicó el caso de Odebrecht, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, doctor. Mire, eso puede considerarse juicio del siglo en países diferentes a la República Dominicana. A mi modo de ver, aquí yo le podría llamar el sainete o la comedia o vodevil del siglo, por lo menos del 21, sí, porque es una especie de chelcha, ¿verdad? La chelcha, para mí, es mi concepción. Porque si eso se hubiera juzgado, por ejemplo, se hubiera manejado con una independencia del sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público, que hubiera habido un Ministerio Público independiente, usted puede estar seguro que ahí eso hubiera removido el estamento político de la República Dominicana. Le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en países que políticamente
diríamos, están hasta más atrasados que nosotros, en ciertos casos. Ha habido condenaciones, hay países en donde hubo hasta suicidio de presidentes. No, y países, doctor, y países donde hay independencia del Ministerio Público, cayeron 3 presidentes. Pero le estoy diciendo, por ejemplo, en Perú entonces, cayeron eso 3 lo demuestra presidentes. usted. Yo planteo eso. Para mí, sería una especie de la vergüenza del siglo. Sí. Porque hay gente que está, no tengo que ser abogado del diablo, pero yo digo una cosa, ¿por qué será? Chivos expiatorios. Que si ellos son inocentes o culpables, eso es una cosa que a mí no me compete. Eso le compete al Ministerio Público y a los jueces. Pero están todos los que son, es lo que uno se pregunta. Entonces aquí hay muchísima gente que participó en eso, gente que no lo fueron tocados. Para mover esa estructura, eso no se iba a hacer con 6 personas, doctor. Eso para nosotros, No se iba a hacer con 6 personas. A mi modo de ver, eso nos desacreditó más a nivel mundial. La gente cree que no, mucha gente cree que no. Los actores de eso saben que eso no fue un juicio, diríamos, que se llevó a cabo con equidad, ¿verdad? Porque la equidad no implica que a ti te condenen o te absuelvan, sino que a todos nos miran con la misma vara, con la misma regla. Bueno, de hecho, Odebrecht fue excluido del proceso prácticamente. Se negoció, prácticamente no se negoció con ellos para no procesarlo. Admitieron que sobornaron, se comprometieron a pagar el doble de los sobornos que pagaron, y entonces fueron excluidos del proceso. Pero es tan vergonzante eso, que siento uno de los actores principales del soborno, porque cuando tú tienes una asociación de malhechores, cuando 2 gente se junta para hacer algo indebido, se habla de asociación de malhechores. Sí. Y Odebrecht se negocia como que un individuo participe en un crimen, y tú negocias con él, dale tanto al Estado y te vamos a sacar el expediente. Claro, ¿Qué es eso? Lo que fueron tus socios sí van a proceso, o lo que supuestamente, porque el ordenamiento jurídico dominicano, hasta que tú no tienes una condena, el procesado no es culpable. Lo que supuestamente fueron tus socios van a proceso, pero tú, que eras el jefe de la estructura mafiosa, te quedas fuera. Entonces yo sigo insistiendo que para mí, en República Dominicana, es el sainete del siglo. Bueno. Sainete, que es una pequeña obra cómica, ¿verdad? Claro. Y en esto, doctor, usted encuentra el sustento, la base real del por qué no se quiere el Ministerio Público Independiente. ¿Por qué no se quiere? Porque, ay papá, pero usted se imagina con un Ministerio Público Independiente, óigame, hubiera hubiera mucha gente en la calle. Déjeme decirle algo. Si hubiera habido un Ministerio Público Independiente en la Constitución de 2010, eso que estamos viendo hoy no hubiera sucedido así. No hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque ahí viene, porque claro, cuando el Ministerio Público se da el lujo, como en países como Estados Unidos, de incluso investigar a un presidente. Eso no se ve aquí. Y usted no lo va a ver aquí, ¿no? Y ese gran desafío de la sociedad dominicana. Claro que sí. Este caso, te recuerdo, todos nosotros lo decíamos, este caso va a poner en evidencia a nuestros políticos. Claro. Este es el gran desafío para la justicia, pero además para los líderes políticos en República Dominicana. Quizás esto nos enseñe el camino que debemos transitar hacia la transformación. Y eso, es bueno que sea justo que diga esta breve reseña. No estamos cuestionando el trabajo que está haciendo el Ministerio Público ni los tribunales, no. Me estoy refiriendo al origen, ¿verdad?, de ese apoderamiento. Que eso no, a la estructura, doctor. Está claro, a la estructura que hemos tenido por años, que es la que se encarga de proteger a la gente que ha acabado con el Estado Dominicano. Eso es así. Eso es así. Entonces, yo pienso, doctor, que como sociedad debemos avanzar. Claro. Debemos avanzar y estamos en un punto en el que yo creo que es imposible, prácticamente imposible, como detener ese proceso que ya la sociedad ha demandado. Claro, porque ya el dominicano. Entonces, yo creo que es indetenible. Claro. Y los políticos van a tener que cargar con esa cuota de responsabilidad. Bueno. Si no, el proceso se lo va a llevar de paro. Oiga, yo voy a decir esto, los políticos siguen abusando en este país de su buena suerte, porque ha habido países en donde hicieron tantas diabluras que después llegó el demonio, porque como decimos en el sur, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Sí. Y usted sabe a qué yo me refiero, para no hablar con mayor claridad, de que los políticos han abusado de la buena fe del pueblo dominicano, de la tranquilidad, de la vocación de paz que tiene este país, porque no es lo mismo, claro. ¿Usted entiende? Es así, usted sabe los abusos que se han cometido contra el Estado Dominicano y no ha pasado absolutamente nada. Aquí hay gente que tiene el dinero guardado en
en fundas. Hay gente que... Pero, don, pero aquí le incautan a gente millones de dólares, millones de pesos pero, guardados, porque no lo pueden tener en bancos. Porque perdón. ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo justifican? Oiga, aclare esto. Es que ellos no le roban al Estado, el Estado no tiene nada. Ellos le roban a la gente. Ellos Claro. le roban, el Estado es una ficción jurídica. Ellos le roban al obrero que se levanta a las 5 de la mañana para ganarse 10 pesitos, un par de pesos para comprar un plátano. A ese que ellos le roban. Claro. Por eso es que la corrupción no solamente es económica, sino también moral. Sí. Y eso merece un castigo ejemplar. Sí, Ese es el problema. es como usted dice, porque el pueblo es el dueño del dinero. Claro, el que Pero trabaja, el se que lo dobla el roban, lomo. se lo roban de las instituciones, que son las que Claro. le dan el soporte al Estado, ¿verdad? Entonces el gobierno exhiben, administra, claro. pero es dinero a fin de cuentas de Entonces, nosotros. se exhiben su poder y exhiben todo por la impunidad que los ha rodeado. Ese es el problema. Entonces, esa ola es indetenible. Y Odebrecht, lo que salga de ahí va a empujar un poquito más hacia ese proceso de transformación que la gente salió a reclamar a las calles. Es lo que le estoy Y diciendo. esa gente está ahí y lo va a seguir reclamando. Bueno. Porque si no se toman las medidas, entonces se pueden dar situaciones en el país que pueden dar al traste con todo lo que hemos logrado en este sistema democrático. Eso es así, Entonces, llegó la hora de que los que van al Estado a dirigir entiendan que están supervisados y que tienen un brazo sancionador que le va a aplicar todo el peso de la ley, que lo vas a perseguir. Y eso es lo que no han sentido hasta ahora muchas personas que han ido al Estado a dirigir, que se han burlado de la sociedad dominicana. Y que no se ven, que miren espejo de ciertas sociedades en donde ese abuso de la clase política, esa corrupción, llevó a un cambio que no es posible volver para atrás por ahora. Y no solo un cambio, Sí, te llevan a un radical. cualquiera a la presidencia, Pero estoy diciendo. que lo que producen es retroceso en las Le estoy sociedades. diciendo, míralo ahí, deberían mirar esa responsabilidad la tienen ahora los políticos. Es decir, hay momentos que hay procesos que usted no puede detener, entonces lo que hay que transar y decir, bueno, a partir de ahora las cosas tienen que ser diferentes. Eso es así. Y esta sentencia que debe producirse de Odebrecht, que yo no creo que vaya a representar lo que fue ese caso. De hecho, hay mucha de esa gente que va a salir como pena cumplida, que ni siquiera a la cárcel va a ir. Un premio. Bueno, eso es lo que te va a decir a ti, Claro que sí. hacia dónde nos vamos a encaminar. Ya lo vamos a ver. Porque, yo reitero, estamos en un punto sin retorno en el que la sociedad espera un cambio en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y cese de la impunidad en la administración pública. Vamos a la pausa. El país que diseñó y creó la seguridad social que conocemos, ¿verdad? Seguridad social, porque es diríamos, una obligación del Estado garantizarle a las personas la salud, ¿verdad? Y su retiro, etcétera, cuando ya no tenga la capacidad de producción. Llama la atención de que ese país llegó a considerar, dado el desvío de su objetivo fundamental, a considerarla como la estafa del siglo. Ese término nació en Chile, y en Chile ha sido un fracaso total el asunto de la gestión. ¿Por qué razón? Porque se convirtió en una fuente de negocios privados y se alejó muchísimo del objetivo principal, de la parte moral, de la parte social de esa legislación. Y entonces en nuestro país es lamentable, se lo digo porque yo como abogado he participado también en cosas de gente que se pasó la vida útil, ahorrando, y cuando al final de su vida, usted me dirá, bueno, empezaron supuestamente tarde, pero los chelitos que le tocaban ni siquiera se lo han devuelto. Entonces, ¿qué le digo? Aquí en nuestro país, eso lo que ha servido es para propiciar muchos capitales, diríamos baratos, porque es un dinero barato. A la gente que administra eso, yo no estoy acusando a nadie de nada, estoy diciendo lo que la realidad pone a nuestro alcance. Entonces, en la gestión, por ejemplo, cuando hay tantos negocios particulares metidos ahí, los bancos metidos ahí, el otro, hasta la gestión médica está en manos de empresas particulares. Lo que se supone, incluso se habla de la atención primaria, pero eso nunca se hizo. Nunca se hizo. Yo recuerdo que usted planteaba esas cosas aquí. Sí, lo que pasa es que en la seguridad social hay muchos intereses creados.
Pero, lógicamente, como usted decía, aunque eso haya tenido muchas dificultades en el país de origen, porque esto es una experiencia que se trae de Chile, si no me equivoco. Entonces, pese a eso, lo que hay que hacer es sacarlo mejor. Pero, ¿qué ocurre? Es que los intereses impidieron que la Ley de Seguridad Social, la 8701, se implementara en todas sus partes desde un principio. Y entonces comenzó a operar mal. Y hay que también entenderlo, doctor, que en estos tiempos estamos obligados a convivir con el sector privado, pero bien supervisado y siempre garantizando que los intereses de la colectividad estén bien representados. Que la gente, y cuando digo bien representado, es que la gente, por ejemplo, que está pagando por un seguro de salud, sienta que realmente cuando presente esa tarjeta en una clínica o en un hospital, recibe buenas atenciones, que recibe los medicamentos. Pero ¿qué ocurre? Aquí está establecido, como bien usted planteaba, que a partir de la implementación de la Ley de Seguridad Social, usted no iba a necesitar un seguro complementario, que eso iba a desaparecer. Sin embargo, eso lo que hizo fue que se multiplicó, se convirtió en un negocio mayor para lo que te venden los seguros. Entonces, comenzando por ahí, la ley falló. Primero, los centros de atención primaria te iban a evitar ir directo al especialista y eso iba a bajar el nivel de pago de diferencias. Claro. Estamos pagando ahora más de diferencia que lo que pagamos antes de tener el seguro. Claro que sí. Entonces, ahí intervinieron los intereses de los médicos, los intereses de la clínica. No hay centro de atención primaria, estamos pagando las mayores diferencias, pero tampoco tenemos garantizado un buen retiro. Entonces, sí, lo que hay que ver ahora, que estamos en un proceso de reforma, es cuáles aspectos hay que modificar, siempre pensando en los intereses de la colectividad. Un aspecto que nunca funcionó, el régimen contributivo subsidiado, que era para garantizar la atención a gente que no tiene un empleo formal. Ahí van a estar las amas de casa, los trabajadores domésticos, claro, y una serie de personas que no tienen un empleo formal. Y nada de eso funcionó. Es decir, la ley no se aplicó como había que aplicarla porque los intereses se impusieron. Entonces, aquí habrá que sentarse a producir un gran pacto para que los intereses que se impongan sean realmente los intereses de la sociedad dominicana. Porque realmente necesitamos que haya seguridad social y que la gente tenga un retiro digno. Déjeme decirle algo. Para eso se trabaja. Algo, sí, sobre particular. Mire, aquí hay muchas actividades que el Estado prácticamente es el hegemónico en ellas. Sí. Por ejemplo, hay cosas que son de interés nacional. Usted ve el caso de las refinerías, que el Estado es mayoritario siempre y ahora se hizo el dueño total. ¿Por qué no podía el Estado administrar esos recursos? ¿Usted comprende? ¿Por qué no podía? Tiene que entregárselo al sector privado en su totalidad para que haga. Yo no estoy en contra del sector privado, que este es un sistema capitalista de empresas. Yo me quiero referir al poder decisorio que tienen ellos y de crear cosas incluso contrarias a la ley. ¿Usted comprende? Y además se aleja cada vez más del objetivo de garantizarle al Estado la salud y la estabilidad a la gente del común. No, que el Estado constitucionalmente tiene que garantizar la salud a la gente. En algún momento yo llegué a pensar, bueno, quizás lo ideal sería que haya un solo seguro de salud. Por lo que yo entiendo. Sí, quizás un seguro estatal. Sí. Si no nos vamos a poner de acuerdo, que haya un solo seguro, pero el Estado tiene que garantizar la salud de la gente. Y la gente pasa mucho trabajo para que lo atiendan, aún teniendo un seguro. Cierto. Déjeme decirle algo. Hay países en donde la estructura que tenemos aquí legal es imposible. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un Social Security. Usted nunca había hablado de un escándalo del Social Security de Estados Unidos, ni de la prestación de los servicios que le dan a la gente. ¿Por qué? Porque eso se maneja de manera estricta. Claro. Eso no tiene que ver con quién esté ahí puede estar quien sea dirigiendo. No se politiza eso. Y no es que uno se oponga a la participación del sector privado, porque en Estados Unidos participa el sector privado. Pero claro, existe el Social Security, pero no es hegemónico. No, claro. Entonces, pero doctor, aquí se inició un proceso interesantísimo de crear buenos hospitales con tecnología de punta. Claro. Y eso hay que revisarlo, eso hay que llevarlo a feliz término, para que la gente sienta, en el momento que pasa un seguro médico de cualquier institución, que lo van a atender bien en un hospital, mejor que si fuera en una clínica. Eso le va a dar mayor capacidad de respuesta al Estado dominicano. Claro, porque en Estados Unidos la gente se siente mejor cuando va a un hospital que cuando va a una clínica. Es decir, la gente a los hospitales que va, porque hay un seguro, hay una atención, una atención premium. Es lo que hay que garantizar en la República Dominicana. Claro. Aquí hay que garantizar que haya muchas plazas de la salud, muchos CEDIMAT,
muchas ciudades sanitarias como la de Villamella, muchas ciudades sanitarias como la que se está construyendo ahí, donde estaba el Luis Aibar. Es decir, hay que tener buenos hospitales para que la gente se sienta seguro, con buenos médicos y atenciones donde la gente se sienta que lo están atendiendo con dignidad. Una cosa, aquí es tan distorsionado este asunto de la salud para la gente, que aquí hay grandes clínicas, para no mencionar nombres, que reciben subsidios del Estado y los pobres no pueden ir ahí. O sea, los dueños del dinero, ¿quiénes son los dueños del dinero? La gente. Sí. El gobierno no tiene nada, el Estado no tiene nada, el Estado vive, es un mantenido el Estado, vive del trabajo de la gente. Entonces, sin embargo, las personas que no tienen recursos no pueden ir a esos lugares, carecen de la oportunidad. Bueno, doctor, ahora hay que aprovechar que se está en un proceso de reforma, de revisión de la Ley de Seguridad Social, para garantizar que la ley realmente funcione. Bueno. Hay que ver las experiencias, hay que ver dónde hay que corregir, hacer las correcciones de lugar. Ojalá que así tanto en el campo de la atención de la salud, como en el retiro. Ojalá. Porque para eso se creó esa ley, para eso se hizo el proceso de transformación. Y fuimos pegando parches y garantizando intereses que nos han impedido que realmente funcione y que realmente la gente sienta que tiene la salud y el retiro garantizado. Ojalá que así sea. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en el diálogo que inician este lunes el gobierno y los líderes de los partidos políticos en el Centro Económico, en el Consejo Económico y Social, CES. Ahí se va a definir la agenda para el debate del paquete de 12 reformas institucionales que ha propuesto el presidente Luis Abinader. También el debate sobre el estado de emergencia va a estar dominando la atención esta semana porque fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero se necesitó de una sesión extraordinaria por el rechazo de la oposición. Luego llegó al Senado y hubo que mandarlo a una comisión por una semana hasta lograr, parece, un consenso con la oposición que está realmente a aprobar más estado de emergencia porque dicen que es innecesario. Y el Código Penal, que es otro tema que también estará sentando la atención del país porque el Senado ha pedido nombrar una comisión bicameral y los diputados, una buena parte de los diputados lo rechazan porque dicen que ellos discutieron ese Código Penal, hicieron vista pública y que compete al Senado conocerlo, modificarlo si es necesario y devolverlo si entienden que se debe devolver, pero que no debe de conocerse en una comisión bicameral. Es decir, hay muchas diferencias entre senadores y diputados y esto va a estar centrando la atención del país. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.